La Revolución Mexicana fue el resultado de una serie de exigencias sociales que no podían postergarse y por las que grupos y caudillos en varios puntos del país lucharon a partir de 1910. En cumplimiento a esas exigencias, se redactó la Constitución de 1917, que en su artículo 3 establecía la educación de forma gratuita, obligatoria y laica. Esta es la historia de las diferentes experiencias y modelos implementados para consolidar ese objetivo durante la época postrevolucionaria, un periodo fundamental para la formación del México moderno. Una vez promulgada la Constitución de 1917, el presidente Carranza emitió leyes y decretos para reestructurar el sistema educativo. Desmanteló la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes para que sus funciones quedaran a cargo de los ayuntamientos y gobiernos estatales. Como gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza había tenido la experiencia de que la educación funcionaba muy bien en manos de los ayuntamientos y pues apoyó esta moción, ¿no? Esto causó un desastre, por lo menos en el Distrito Federal, porque las escuelas fueron incapaces de sufragar los gastos, porque muchas escuelas cerraron, a los maestros no se les pagaban, hubo una gran huelga de maestros, en fin, esto fue en el Distrito Federal. Hubo otros estados donde la educación funcionó pues de otra manera, ¿no? Fue una medida que tuvo repercusiones negativas y tuvo buenos efectos. Esto obviamente obedecía a un nuevo proyecto de nación, porque hasta la Revolución Mexicana México no había tenido la posibilidad de organizarse como para repensar y replantear cuáles serían las directrices para una nación, pues por lo menos un poco más moderna que la que había construido el porfiriato. Para esto hay que tener en cuenta que la población mexicana a lo largo del siglo XIX, pues una población rural, una población con niveles de analfabetismo muy altos, superiores al 80%. Carranza también desvinculó la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional y para darle un carácter menos elitista y abrirle a un mayor número de estudiantes, limitó sus actividades culturales. Intenta ser una universidad más práctica, no una universidad con un carácter tan humanista como era la de Justo Sierra. Incluso carreras como ingeniería, por ejemplo, incorporan estudios petroleros, en fin, este tipo de cosas. Se abre una escuela de odontología, se abre la escuela de ciencias químicas, en fin, se trata de hacer una educación más práctica y que llegue a un mayor número. Venustiano Carranza fue asesinado en mayo de 1920. El presidente interino, Adolfo de la Huerta, nombró a José Vasconcelos rector de la Universidad Nacional de México, quien restituyó funciones y dependencias, reincorporó a la Escuela Nacional Preparatoria y acuñó el lema "Por mi raza hablará el espíritu". En octubre de 1920, Vasconcelos publicó su proyecto de ley para la creación de la Secretaría de Educación Pública. La propuesta fue aprobada por el Congreso un año después, y él mismo quedó al frente de la recién creada institución. Con esta secretaría sí se inicia un proyecto mucho más sólido, más viable, se empiezan a canalizar recursos cada vez mayores y a cuya iniciativa se deben acciones de la importancia de la cruzada por la alfabetización, en virtud de la cual, que era otra de las lagunas enormes del proyecto educativo, se fueron a preparar maestros para atender a una enorme masa que estaba carente de educación y que no tenían un magisterio preparado para ello.
a estos alfabetizadores, a los maestros que voluntariamente salían a buscar a quien alfabetizar, digamos, por un gran temor que había a todo aquello que sonara como una acción federal. Se tenía el recuerdo todavía y bueno, en muchas comunidades, en muchos pueblos aislados, digamos, a lo mejor ni siquiera había llegado la noticia de que ya no había revolución, de que ya no había grupos levantados en armas, de que ya no estaba el gobierno haciendo la leva, que era uno de los grandes temores en el campo, ¿no? Había una gran desconfianza, un gran temor de todo lo que sonara a federal y bueno, no entendían en muchas comunidades, entre muchos grupos, no entendían de qué se trataba esta campaña alfabetizadora y cuando sí lograban los maestros convencer a los grupos de alfabetizarlos, las dificultades eran muchas, ¿no? Los campesinos pues tenían trabajo todo el día, en la noche cuando tenían tiempo para asistir a estas reuniones alfabetizadoras, bueno, no había luz, tenían que improvisar con lámparas de petróleo, con velas, ya estaban muy cansados, en fin, era difícil acceder a los lugares de alfabetización. Yo podría decir que realmente llegaron poco las campañas, como campaña alfabetizadora. La escuela rural, la casa del pueblo, todo esto sí se expandió más, pero ya como campaña, bueno, el resultado incluso fue muy pobre, ¿no? La visión educadora de Vasconcelos provenía de experiencias personales, de su participación en el Ateneo de la Juventud y sus lecturas de los clásicos griegos, las ideas filosóficas de Friedrich Nietzsche y las políticas de Máximo Gorki, entre otros pensadores. Los talleres gráficos de La Nación pasaron a depender de la SEP y se publicaron obras fundamentales de la literatura universal, además de libros técnicos que servirían de apoyo a los docentes. Vasconcelos también impulsó una política cultural que incluía la música, el teatro y la pintura. Invitó a Roberto Montenegro, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Jean Charlotte, José Chávez Morado y varios artistas más para que pintaran sobre los muros del recién inaugurado edificio de la SEP y los de la Escuela Nacional Preparatoria.